Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, tuya es la palabra, tuyo es el Espíritu, tuyos son los santos. Que la exposición fiel de la palabra traiga a los tuyos a ti, que la exposición fiel de las Santas Escrituras por medio de tu Santo Espíritu nos redarguya y nos enseñe a crecer en gracia para ser aceptos en ti y poder glorificarte con nuestra forma de vivir, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo manda una carta al joven Timoteo dando instrucciones precisas, y dentro de estas instrucciones precisas el apóstol Pablo tiene la necesidad de exponer quién es él o cómo se considera él, y da siempre la respuesta o la opción de que cada uno de nosotros vea cuál es verdaderamente el fin por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. El apóstol Pablo dice: de los pecadores yo soy el primero. Su convicción como pecador, y enseña, manifiesta, expone como una palabra fiel y digna de ser escuchado por cada uno de nosotros como creyentes y por cada persona en esta tierra, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por los pecadores, de los cuales, repito, el apóstol Pablo se considera como el primero, así como cada una de las personas que está aquí, que ha sido llamada por Dios por medio del Santo Espíritu y ha sido traída por su gracia, su presencia, reconoce que hemos pecado y que hemos ofendido a Dios. Aquí hay cosas verdaderamente importantes que me gustaría puntualizar acerca del tema, gracias a la fecha o al periodo en que nos encontramos y de lo mucho que se ha hablado al respecto. Sin embargo, cuando nosotros salimos a las calles o hablamos acerca de Jesucristo y hemos tenido la oportunidad de hablar al respecto, salimos y desgraciadamente la mayoría de las personas no sabe a qué vino Jesucristo. Y si eso le suma, hay personas que no creen verdaderamente que haya venido Jesucristo y no tienen una idea de lo maravilloso que es conocer la verdad acerca de Cristo Jesús. A lo largo de 2000 años nos hemos encontrado con infinidad de herejías. Nos hemos encontrado desde los anales de la historia con el docetismo, que negaban que Cristo fuera un hombre. Nos encontramos con doctrinas heréticas como el arrianismo, que negaba que Jesucristo era Dios. Nos encontramos a lo largo de 2000 años con el apolinarismo, que negaba que Jesucristo tuviese un alma, y ellos decían que el alma fue sustituida por el verbo. Y nos encontramos a lo largo de 2000 años con el nestoricismo, que negaba que Jesucristo fuera una persona, puesto que estaba constituido por dos naturalezas. Ellos decían que eran dos personas. Y tenemos así también el euticanismo, que negaba que Jesucristo tuviese dos naturalezas distintas, así que ellos decían que era una mezcla de divinidad y humanidad. Bueno, herejías como estas han pasado durante los 2000 años que tenemos de cristianismo. ¿Cómo entender con una mente finita, como cada uno de nosotros tiene una mente pequeña, cómo entender a Jesucristo totalmente divino y totalmente hombre? La necesidad de que Dios mismo se hiciera hombre y no perder esa divinidad completa, pero sin embargo ser hombre al mismo tiempo. Bueno, uno de los grandes misterios de Dios, una de las grandes doctrinas dentro de la cristología de Dios, pero
En base a eso podemos entender que era necesario que Jesucristo estuviera en esta tierra, fuera totalmente hombre y totalmente divino, y fuera a esa cruz a morir por nuestros pecados. Que Jesucristo verdaderamente estuviese ahí, que Jesucristo en esa cruz derramara toda su sangre, y que la ira de Dios cayera sobre él para perdón de nuestros pecados. La plenaria del día de hoy tendrá como nombre o tendrá por títulos, y los que están anotando le llamaremos la necesidad de la expiación. Repito, la necesidad de la expiación. Estamos hablando de la gloria de Dios y estamos hablando de la gloria de Cristo. Estamos hablando del evento más maravilloso que cada hombre en esta tierra puede voltear a ver. Estamos hablando de la manifestación de amor más hermosa y más grandiosa que nunca más y jamás será comparada por nada y por nadie. Estamos hablando de Dios mismo pisando esta tierra, yendo a una cruz, y en esa cruz recibir toda la ira de Dios contra el hombre impío que ha violado su ley. Y en esa cruz Jesucristo, el santo, el puro, el inocente, recibe esa ira. Y en base a ese sacrificio perfecto, nosotros somos reconciliados con Dios por medio de su sangre. La maravillosa obra de la cruz. Y es por eso que vamos a hablar de la necesidad de la expiación. Expiar en el original hebreo, y es donde se usa esta connotación, que es kafar, cubrir, reconciliar, satisfacer. De esta palabra se desprende en el Nuevo Testamento. Yo quiero que todos ustedes me acompañen a el libro de Hebreos, en el capítulo 2, a partir del verso 17. Dios mismo se hace hombre en esta tierra, pero sin pecado, y totalmente divino, como el sustituto perfecto, cubre la falta que nosotros como seres pecaminosos, desde el momento que venimos a esta tierra. Eclesiastés dice que no hay hombre justo en la tierra, hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado. Por cuando todos pecaron, quedan ¿qué? Fuera, destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. El justo, el santo Jesucristo va a esa cruz y muere para expiar, para cubrir el pecado, para reconciliarnos con Dios. Y Hebreos capítulo 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Perdón, verso 17. Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y después dice, ¿para qué? Para expiar los pecados ¿del quién? Del pueblo. Repito, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Repito otra vez el texto completo. Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo ¿qué? Semejante ¿a quién? A sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Para expiar, cafar, cubrir los pecados del pueblo. Bueno, Jesucristo viene como la propiciación perfecta. En Jesucristo se cumple todo lo antes escrito. En Jesucristo se
cumple todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, todas las profecías literales, todas las tipologías, todo lo que se habla de él. Siempre nosotros recalcamos el hecho, debido al énfasis doctrinal que existe, que desvía el Antiguo Testamento centrado en Cristo. Nosotros recalcamos el hecho de que todo el Antiguo Testamento se centra en Cristo y todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de su grandeza, de su gloria, en cada porción de las Santas Escrituras. Cuando vemos esto en el Nuevo Testamento y cuando hemos hecho énfasis en todas las profecías literales que se cumplen y todas las tipologías que se cumplieron y todo lo que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario, y nos maravillamos de esa obra, nos maravillamos verdaderamente del hecho. Piensen solamente un momento: Dios se hace hombre, viene a esta tierra y muere para el perdón de nuestros pecados. Es decir, Dios eternamente exaltado, Jesucristo eternamente, como lo dice Hebreos en el capítulo 1, si ustedes quieren ver sus Biblias, Hebreos capítulo 1, desde el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, lo que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo ¿qué? El universo. Como mismo lo afirma Colosenses en el capítulo 1, verso 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan capítulo 1, en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, la grandeza de la gloria de Cristo eterno. Como cuando estábamos en las clases de teología y tuvimos la oportunidad de revisar el credo niceno, el credo niceno afirma, dentro del parámetro de refutar las herejías de Arrio, que decía que Jesucristo era una criatura, era un ser creado, y el credo niceno de una forma maravillosa dice: engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, de la misma sustancia del Padre, eternamente engendrado, la grandeza de Cristo, la grandeza de que Él eternamente haya venido a esta tierra por amor, para el perdón de nuestros pecados. Toda la algarabía que estos días ustedes han visto a su alrededor, cualquier persona que haya ido a un evento religioso, y no menospreciamos ningún evento de ningún tipo de denominación cristiana, pero toda la algarabía que ustedes han visto, la mayoría la centran en el hombre. Y si ustedes ponen los pies en la tierra y abren sus escrituras y se detienen a meditar en la maravillosa obra de Cristo y la necesidad de esa maravillosa obra de Cristo a la vida de cada uno de nosotros nos debemos de quedar anonadados de esa gloriosa verdad revelada, no a los sabios, no a los doctos, no a los adinerados, a ustedes. Se les ha abierto ese velo y pueden ver esa grandeza de Dios en la persona de Jesucristo. Y quiero que todos ustedes me acompañen al Evangelio según San Juan en el capítulo 3. En el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es
condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Bueno, una de las charlas más conocidas y teológicamente más profundas en las Santas Escrituras, donde Nicodemo va de noche a ver a nuestro Señor Jesucristo, y la Escritura afirma que nuestro Señor Jesucristo mismo ejemplifica, usa porción del Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel blasfemaba, había renegado de la grandeza de Dios, y Dios mismo manda serpientes, ardientes, a que mordieran a la persona, y la Escritura dice que muchas personas perecieron por ello, perecieron por su murmuración, perecieron por renegar de Dios. Y manda a Moisés, la gente va a ver a Moisés, a pedir misericordia, a Moisés como un mediador. La Escritura afirma que Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce, y toda aquella persona que era mordida por las serpientes que Dios había mandado como castigo, y ponía su mirada en aquella serpiente de bronce, era sana. Eso tipifica la salvación. Por eso es que Jesucristo mismo la usa en el Nuevo Testamento. Era necesario. Lo que la Escritura está encerrando en esta porción es que lo único que el creyente tiene que hacer es poner su mirada en aquel que ha enviado Dios para expiar nuestros pecados, porque era necesario que hubiera un sustituto santo, bueno, justo, sin mancha, para el perdón de nuestros pecados. Y solamente tenemos que poner nuestras miradas en aquel. No hay otro camino, no hay un camino interno para el ser humano. El ser humano se puede inventar dioses, el ser humano se puede inventar religiones, el ser humano se puede inventar motivaciones, pero solamente hay un camino de salvación, el camino que Dios ya ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y nadie, por muchas invenciones y por mucha imaginación que tenga el ser humano para hacerse o crearse caminos para aparentemente estar cerca de Dios, nadie, absolutamente nadie, verá a Dios, sino es por la única fuente que Dios ha proporcionado para expiar nuestros pecados, porque era necesario, porque hay una necesidad, hubo una necesidad, porque nadie puede hacerse santo ante los ojos de Dios por sí mismo. Ninguno de nosotros puede reconciliarse con Dios por sí mismo. Necesitamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que me acompañen a Gálatas en el capítulo 3, por favor. En el versículo 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hubo un fin, que fuésemos justificados por la fe, es decir, que creyésemos en Él. Todo está encerrado y todo fue encaminado de una forma soberana de Dios a la vida, a través de la historia de la redención, a través de todo lo que el hombre puede conocer y puede comprender acerca de todos los documentos existentes. Hubo un único fin, solamente hubo un fin, que cada uno de nosotros fuese llevado a voltear aquel camino de salvación que Dios ya había elegido en la persona de Jesucristo, y única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, para que fuésemos justificados, declarados sin culpa, como una declaración legal de Dios. Es decir, Dios nos declara justos por medio de la sangre de Jesucristo.
no por otro medio. Jesucristo en la cruz del Calvario lleva la ira de Dios. El castigo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo recibe. Toda la ira de Dios recae sobre su Hijo amado. Y nosotros, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y aquellas personas que volteaban a ver la serpiente de bronce eran sanados, así nosotros, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos muertos, Él nos dio vida. Lo único que tuvimos que hacer, lo único, es voltear a ver a Cristo. Porque Cristo ya fue levantado, fue exaltado en gloria, con aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Ahora la persona es llamada por medio del Santo Espíritu de Dios, es atraída. Una persona muerta en pecados es atraída a los pies del Maestro, a la cruz de Cristo, y voltea a ver la grandeza de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. La maravillosa obra de la expiación, la necesidad de esa maravillosa obra. He aquí el hombre pecador necesita de esa gracia. Es por gracia. Él lo hizo en la cruz del Calvario. No fue un plan alterno. Desde antes, como dice Tito en el capítulo 1, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No reinventó un modo de salvación. Desde Génesis 3:15 lo conocemos como el protoevangelio o el pacto de gracia. La grandeza de la gloria de Dios. Quiero que me acompañen a la carta de Romanos en el capítulo 3, donde habla acerca del corazón mismo del Evangelio, donde habla de aquella gracia imputada en nuestra vida. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Reconocido por la mayoría de eruditos o comentaristas como una de las pocas porciones de la Escritura que encierra el corazón mismo del Evangelio. La obra de la propiciación perfecta o la expiación, donde nos justifica a nosotros, seres humanos imperfectos, sin ninguna, escuchen esto, sin ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de ser reconciliados con Dios por nuestra misma naturaleza. Dios en su amor, en su benevolencia, envía a su Hijo y nos justifica por gracia, un regalo inmerecido. Si nosotros vamos a Gálatas en el capítulo 4, quiero que todos me acompañen a Gálatas, en el capítulo 4, quiero que estemos viendo esta maravillosa obra con las Santas Escrituras, que nos maravillemos en la gracia de Dios, en la gloria de Dios, por medio de lo mismo que Él ya ha dejado, ya ha delegado en las Escrituras. Que lo veamos de una forma gloriosa en Gálatas capítulo 4, verso 4, donde nos habla que somos herederos de Dios por medio de Cristo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como también Efesios, en el capítulo 1, verso 13, donde nos narra que habiendo oído esa palabra, esa verdadera palabra, la palabra de verdad, y habiendo creído en el Evangelio que se nos ha sido anunciado, somos sellados, hay un sello. El sello es por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, y ese sello, cada uno de nosotros tenemos como creyentes, nos garantiza esa morada eterna, esa esperanza eterna. Por eso el mundo que está en contra de la grandeza de Dios y de Cristo, no puede entender esta obra maravillosa. Cuando la mayoría de ustedes se desvive por agradar, por venir a cantarle al Señor en su día, por venir a aprender de su santa palabra, por apartar momentos para estar con Él, y el mundo prefiere estar en otras cosas, es porque Dios al creyente sella con su Santo Espíritu, y con ese Santo Espíritu el creyente puede clamar ¿qué? ¡Abba, Padre! La persona que no tiene el Santo Espíritu no puede clamar, huye. Lo vimos en la semana que fuimos a evangelizar, llevamos el aparato de audio en un lugar concurrido, estaba lleno, y empezamos a predicar el Evangelio, y fue como cuando alguien echa fumigante a las cucarachas o a las moscas, todos se van. Así pasó. Todos se fueron a la predicación, dentro de la exposición del Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitan el Espíritu de Dios para repositarse en esa verdad. Si no es que Dios, por medio de su Santo Espíritu, los trae, pero estamos muertos en nuestros pecados. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestra vida. Y cuando hace esa obra sobrenatural en nuestra vida, nosotros podemos voltear a ver su grandeza y decirle: gracias, Dios. Gracias por tu infinita fidelidad, por tu infinito amor a nuestra vida. Gracias, Señor. Y el creyente se empieza a deleitar en la persona misma de Jesucristo. Ya lo ve como Señor de su vida. Es mi Señor, mi glorioso Señor. Habías visto la película de Cristo, pero no sabías lo que Cristo hizo por ti. Habías escuchado la canción de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no hay persona en este mundo, en esta tierra, a quien se le hayan compuesto más canciones o más melodías, sino es a Jesucristo. Y lo habías escuchado, pero no sabías esa maravillosa obra redentora, la necesidad de la expiación. Quiero que vayamos en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Es decir, Cristo nos redime de la maldición de la ley. En 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Colosenses, en el capítulo 2, verso 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y después dice, escuchen, en base a la doctrina de la justificación como una declaración legal, es decir, somos declarados sin culpa. El verso 14 de Colosenses, en el capítulo 2, dice: anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz. Es decir, en esa maravillosa obra, nosotros somos reconciliados con Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo a esta tierra. En la cruz del Calvario, Cristo lleva todos nuestros pecados. La ira de Dios, porque Dios está airado con el impío todos los días, es una mentira, una falacia, eso que dicen: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No, Dios está airado al impío todos los días. Eso es lo que la Escritura enseña, que Dios está airado contra el impío todos los días. Es por eso que necesitábamos esa maravillosa obra redentora. Cuando está Cristo en la cruz del Calvario, Dios envía toda su ira sobre su Hijo. Es mentira que los judíos mataron a Cristo. No fueron los fariseos, no fueron los saduceos, no fue Pilato, no fue Herodes, fue Dios mismo quien mató a su Hijo por amor a nosotros. Fue Dios mismo quien dejó caer toda su ira en la cruz del Calvario para reconciliarnos. El eterno amor de Dios a nuestra vida. Es tan glorioso cuando lo palpas en una verdad, cuando lo ves como una realidad a tu vida y ves esa gloria que florece. Cuando lo puedes ver, no como una cinta cinematográfica, que según la calidad de inversión en ella que te pueda agradar, no es así. Cuando lo ves como una realidad existente, cuando verdaderamente ves esa cruz por la gracia de Dios y ves ese ejemplo de amor, como sin merecerlo, Dios mata a su Hijo. Y ahí en esa cruz, en el castigo que un servidor, como el apóstol Pablo lo dice, merecía, porque a su Hijo carga nuestras culpas, muere para el perdón de nuestros pecados, la necesidad de aquella expiación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como lo afirma Romanos en el capítulo 6, verso 23. Es así que en Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. El verso 13 del capítulo 5 de la carta a Romanos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no, donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el otro fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de un hombre, recalca el apóstol Pablo, Jesucristo.
Verso 17 del capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Vuelve a recalcar: Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Escuche, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor. Quiero concluir con un texto, creo yo que uno de los textos más maravillosos que habla acerca de este tema. Y quiero que me acompañen a Efesios en el capítulo 2, verso 4, para concluir. Cómo la obra redentora de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, en su plan perfecto para estar con Él por la eternidad. Efesios capítulo 2, desde el verso 4, doy lectura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios rico en misericordia, abundantemente rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y si regresamos al capítulo 1, desde el verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 del capítulo 1 de Efesios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? El todo afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el altar. Amén, hermanos. La grandeza de la obra redentora, la necesidad de la expiación, hombres muertos en delitos y pecados sin alguna capacidad o algún don especial para que ellos pudiesen reconciliarse consigo mismos con Dios. Es decir, estábamos fuera, alejados de poder hacerlo, pero Dios en su gran amor y su gran misericordia manda, otorga gratuitamente la salvación por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos regocijarnos de esa bendita verdad en el texto que leímos hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 al capítulo 20, y vemos y nos regocijamos en esa maravillosa obra. Como el santo y justo, sin mancha, recibe el castigo que nosotros merecíamos, como mismo Isaías en el capítulo 53 anuncia los padecimientos del siervo fiel, el siervo sufriente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Esa grandeza de Dios, esa grandeza se nos ha otorgado por el dominio creer. Nosotros hemos creído en esa gloriosa esperanza. Y en este peregrinar, hermanos, como muchas veces hago énfasis, cuando un día termine, ustedes estarán, nosotros, yo estaré con mi Señor un día.
camino. Ahí debe de caminar cada creyente, con la mirada puesta en su Señor, sabiendo que Él nos ha reconciliado con Dios. Y gracias a eso, gracias a esa maravillosa obra, un día estaremos con Dios por la eternidad. Amén, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias.